Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Bien, seguimos con nuestro interesante tema que es análisis del expediente clínico dental. Y bueno, estamos comentando, Nelly, del tratamiento médico o toma de medicamentos que tienen los pacientes. Generalmente los pacientes que ya tienen tiempo en administrarse medicamentos son pacientes sistémicamente comprometidos. Sí, como los diabéticos. Como los diabéticos, los cardiópatas, los que están enfermos del riñón, suprarrenales, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí hay algo bien importante y a veces no saben los pacientes, o a veces son mitos que ellos tienen, de que creen que no pueden ir al dentista porque están tomando ciertos medicamentos. Aquí lo importante es que de estos pacientes sistémicamente comprometidos siempre deben de estar controlados para que uno los pueda atender en el consultorio dental, y eso es bien muy importante. Y al contrario, ¿no? Si están controlados, si están tomando sus medicamentos diariamente y tal y como se los indica su médico de cabecera, no hay ningún problema, pueden asistir al odontólogo sin mayor problema. Y no pueden suspender sus medicamentos, no, eso es lo más importante, ¿sí? Porque hacen todo lo contrario, creen que les va a hacer daño y los suspenden. No, al contrario, deben de tomar sus medicamentos, no los deben de suspender para que nosotros con toda confianza y tranquilidad los podamos atender. Y ya si llega al consultorio y va a haber un tratamiento quirúrgico que implique sangre o por ejemplo en los hipertensos, entonces ya se habla con el médico de cabecera y él nos indicará o nosotros vamos a indicarle qué es lo que vamos a realizar y él nos dará la autorización para tratarlo, o él podrá suspender los medicamentos, pero siempre con la autorización del médico de cabecera, ¿no? Sí, eso es bien importante, y sobre todo pacientes que tienen problemas de cardiopatías, generalmente los que están tomando anticoagulantes, que esos pacientes sí deben de suspender 3 o 4 días los anticoagulantes. Generalmente cuando se va a realizar un tratamiento quirúrgico, pues por lógico se deben de suspender, porque si no podemos tener un tipo de hemorragia en el consultorio. ¿Sí? Entonces, recuerden, siempre que vayan a realizarse un tratamiento dental, bueno, no hay ningún problema, siempre y cuando estén controlados, ¿no? Los pacientes que tienen alteraciones hemorrágicas, bueno, pues son pacientes que están monitoreados y que, bueno, generalmente ese tipo de pacientes se están tratando en una clínica especializada, ¿no? O en su institución, para que tengan el control por cualquier contingencia que pueda ocurrir ahí, ¿no crees? Así es. Los tratamientos prolongados y qué medicamentos, qué tipo de medicamentos se están tomando. A veces los pacientes no están sistémicamente comprometidos, pero tienen algún tipo de enfermedad en donde se van a recuperar, se van a curar, pero el tratamiento es bastante largo en ocasiones. Sí, o por ejemplo, pacientes que toman cuando tienen problemas de osteoporosis, toman un medicamento una vez al año y entonces también ahí tenemos que tener cuidado, nos puede provocar algún tipo de complicaciones, o las mujeres en edad reproductiva también toman anticonceptivos, también nos pueden provocar otro tipo de situaciones, entonces hay que tener cuidado con otro tipo de medicamentos de personas que no están comprometidas sistémicamente. Claro, y otra pregunta que se les realiza a los pacientes, generalmente cuando nosotros ya vimos que traen tratamientos, ¿no? A simple vista lo estamos inspeccionando todos, desde el pelo de la cabeza hasta la punta de los pies, sin que se den cuenta, para que nosotros vayamos armando nuestro rompecabezas, nuestra historia clínica. Y hay ocasiones que tan solo estamos conversando con ellos y nos damos cuenta de que ya tienen algunos tratamientos. Entonces lo importante es preguntarles cuántas veces visita al dentista al año, o si ya ha tenido alguna experiencia odontológica. Que la mayoría de los pacientes sí, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque podemos así determinar si también qué expectativas tiene el tratamiento el paciente, qué tipo de experiencias ha tenido. Por ejemplo, hay niños que tienen experiencias muy traumáticas y de plano nunca se quieren volver a sentar en un sillón, ¿no? Sí, es importante observar a los pacientes cuando ya tienen cierto tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque ahí nos va a ayudar a
a ver cómo vamos a tratar ese paciente, cómo vamos a cambiar la perspectiva que él tiene con nosotros, ¿no? Porque hay ocasiones en que nos empiezan a contar la historia odontológica, ¿no? Que le dolió una molar y que fueron para que le realizaran la exodoncia o la extracción y dilataron mucho tiempo. Y entonces quedan ahí con una secuela con ese trauma, ¿no? Y entonces ya no quiere ver. El doctor me inyectó con una agujota y una jeringota y no, yo no quiero volver a sentir eso. Y me la enseñó, ¿no? Casi como si me dijera, mira lo que te voy a hacer, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahora, la mayoría de nosotros trabajamos con asistentes dentales y bueno, pues ya realmente el paciente no tiene que ver cómo preparan la jeringa, cómo ponen el cartucho, cómo ponen la aguja y posteriormente ni cómo lo vamos a anestesiar, ¿no? Hay muchos elementos importantes en donde el paciente generalmente ya no siente absolutamente nada, ¿no? Así es, ya hay otro tipo de instrumentos para hacerle más cómodo tanto al dentista como al paciente la visita o la consulta. Sí, y así que sea menos traumática esa experiencia que vayan a tener los pacientes, porque es muy importante. Y bueno, de ahí puede partir algo bien interesante para cada uno de nosotros, porque a lo mejor ese paciente nos va a empezar a recomendar, en donde va a empezar a platicar que realmente no sintió absolutamente nada. Sí, nos va a recomendar. Sí, realmente la recomendación de uno es que no sentí nada de dolor y entonces ya es una carta abierta para que empiecen a llegar poco a poco más pacientes. Sí, ¿no? Y uno hace o se da cuenta que está haciendo bien las cosas, pues los pacientes llegan solitos. Así es. Los otros antecedentes patológicos, los cardiovasculares, ¿no? Lo que estamos comentando hace ratito de las personas sistémicamente comprometidas, bueno, tenemos que checar el tipo de cardiopatía que tenga el paciente, ¿no? Desde que ha tenido infartos, ha tenido problemas de coronarias, etcétera, etcétera, ¿no? O también podemos nosotros ser como una puerta para que nos demos cuenta si el paciente tiene algún tipo de problema, ¿no? A lo mejor el paciente se viene sintiendo mal, pero lo deja así de, después voy con el médico, pero va al dentista, uno le hace una serie de preguntas y dice, chin, este paciente como que puede tener este tipo de problema, entonces le voy a recomendar que vaya con tal doctor. Has dicho algo bien interesante. Yo creo que ya se terminó los tiempos y la etapa de ser sacamuelas. Sí. Somos unos médicos dentales. Sí. Y como tú lo dices, ahí podemos descubrir mucho tipo de enfermedades sistémicas, principalmente las cardiovasculares, ¿no? Que vienen que está implícito lo que es la hipertensión, que es uno de los signos más comunes en los pacientes, ¿no? Que le empezamos a preguntar cómo se siente, o él mismo nos empieza a decir que tiene pesadez en el cerebro, que tiene cansancio, que ve lucecitas, que tiene zumbidos en oídos, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿eso cómo lo vamos a confirmar? Bueno, pues cuando le lleguemos a tomar su presión arterial, ahí nos damos cuenta que realmente el paciente tiene esa sintomatología, ¿no? Y no nada más de problemas cardiovasculares, también puede ser de problemas respiratorios, digestivos, de la piel, renales, de algún tipo de glándula, por ejemplo, pacientes con tiroidismo que dicen, estoy subiendo de peso un poquito, o me he sentido cansada, y lo dejan así como que, bueno, sí, después voy con el médico, y uno se da cuenta de esos signos, entonces... Como pelón de hospicio y no engordo, pero por nada del mundo. Sí, entonces uno ya le puede recomendar al paciente, oiga, puede acudir con su médico de cabecera, o le recomiendo que vaya con un internista, o antes de que mandamos a simplemente hacer un laboratorio, ¿no? Para checar realmente si está teniendo la enfermedad que estamos sospechando. Y bueno, entonces cuando tengamos el resultado, entonces si lo mandamos con el médico especialista para que lo empiece a tratar. A veces la prioridad dental se vuelve médica. Exactamente, el problema dental por el que iba, se me cayó aquí un pedacito de diente, o me duele un poquito mi muelita o algo, pues se vuelve pasa a segundo término. Exactamente. ¿No? Y bueno, ahorita regresamos con nuestro interesante tema. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.